Recientemente en una reunión del Consejo de Seguridad con motivo del 70 aniversario de la ONU. Previamente a ese evento, el presidente Obama dijo algo realmente insólito. Nosotros tenemos el ejército más fuerte del mundo. Ocasionalmente tenemos que torcer el brazo a los países que no quieren hacer lo que queremos que hagan. Si fallan otros mecanismos de presión, como económicos, diplomáticos, y en algunos casos militares, si no tuviéramos esta dosis de realismo, no podríamos alcanzar nada. Pero fíjate, ahí me dejó facto lo que dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Él dijo lo siguiente de manera textual: la soberanía de los estados no puede frenar a la comunidad internacional a la hora de actuar para prevenir conflictos o proteger a la población. Yo no vacilaría de calificar esto como algo así como la doctrina Ban Ki-moon, ¿no? Que curiosamente aparece casi simultáneamente con esa declaración atribuida a Obama, ¿no? Y que abre, a mi manera de ver, abre las puertas a una liquidación total de la soberanía en el mundo y a darle derechos a las potencias a intervenir cuando les da la gana, porque no hay ningún tribunal en el mundo, no hay ninguna asesoría, ningún mecanismo que diga cuándo pueden o no intervenir, sino cuando ellos lo deseen, cuando les da la gana, ¿no? Sí. Bueno, tú hablaste allá en Naciones Unidas, escuché parte de tu discurso, me pareció excelente. Recientemente hemos escuchado declaraciones belicistas del torcedor de brazos que confirma, y así lo denunciamos, la violación al derecho internacional público y a los propósitos y principios que inspiran a esta organización y a su carta. Es un tema en este momento sumamente importante, pues. Fíjese, sobre el torcedor de brazos, como hemos llamado al presidente Obama, porque bueno, él mismo se denominó el torcedor de brazos, ¿no? Dijo, yo tengo el ejército más poderoso del mundo y por lo tanto voy a torcerle el brazo a aquellos gobiernos que no acaten lo que nosotros queremos, nuestros intereses hegemónicos. Esa declaración, no lo dijo ni Teddy Roosevelt, no, ni Bush, ni Nixon, es verdaderamente insólito. Vivimos una época de pretensión de anulación de la institucionalidad internacional. Por eso cuando usted me preguntaba cuál es nuestra política, la defensa del derecho internacional público que rige las buenas maneras, la amistad y la cooperación entre los países. Pero volviendo al tema del torcedor de brazos, eso hay que tener lo siguiente en cuenta. Él da esa declaración 1 o 2 días después que el Departamento de Estado saca un comunicado sobre Venezuela en los mismos términos. El comunicado, su primer párrafo decía, casi textual, considerando que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha hecho lo que otros gobiernos le hemos señalado, figuras relevantes y expertos, por lo tanto hemos activado las sanciones a las cuales estaban expuestos determinados funcionarios. Bueno, después vienen unas declaraciones del secretario de Estado, John Kerry, donde dice que ellos tienen que encauzarnos a nosotros. Ahora, estas declaraciones son un poco contradictorias entre ellos mismos. Porque por un lado le dicen al mundo que ellos no se meten en los asuntos internos de ningún país. Claro. Pero cuando usted dice que tiene el ejército militar más poderoso del mundo y que va a torcerle el brazo, bueno, usted se está entrometiendo en los asuntos internos de otro país, ¿no es así? Cuando usted ve este tipo de estadísticas, usted dice, bueno, pero señor, póngase de acuerdo, ¿se mete o no se mete en los asuntos internos de otro país? Pero esa declaración del presidente Obama, del torcedor de brazos, como usted dice, bueno, se vincula a esta otra declaración del secretario general de las Naciones Unidas. Ahorita está ocurriendo algo muy, muy peligroso y nosotros queremos alertar a la comunidad internacional, no solamente contra Venezuela, sino contra el mundo entero, porque se está preparando en los Estados Unidos, el presidente Obama va a solicitar una especie de autorización para atacar, no importa cuál país. Es una especie de ataque innominado. Normalmente las autorizaciones que da el Congreso para invasiones, para guerras, la da de forma nominada. Contra X país, contra este pueblo. Está usted autorizado a ir a masacrar a cientos de miles de ciudadanos en tal sitio. ¿No? Entonces nosotros hablamos, sí, obviamente, la torcedura de brazos corresponde a una nueva política belicista de los Estados Unidos y esperamos que la institucionalidad multilateral no esté plegada a
a esa doctrina, digamos, que está buscando innominadamente, sin saber a qué países se va a atacar, que tenga la autorización para esos fines. Creemos nosotros y lo vinculamos además a las excusas de grupos terroristas que además fueron armados, fueron equipados y fueron entrenados por los Estados Unidos, es ahora la excusa para ir a invadir no importa cuál país. Es una cosa que tiene que llamar realmente a la preocupación a la comunidad internacional. Si a eso sumamos esta declaración, yo no vacilaría en calificada de despreciable, del secretario general de la ONU, en el sentido que está expresado, hay un reforzamiento de esa aventura. Completamente, ¿no? Completamente. Yo lo decía, nosotros no podemos hablar de vigencia de las Naciones Unidas, del mantenimiento de la paz y la seguridad, cuando a través de estas doctrinas y a través de estas posiciones, lo que hemos creado, hemos hecho del mundo un mundo mucho más inseguro y un mundo mucho más violento. Esto deroga prácticamente el principio de soberanía. Deroga el principio de igualdad soberana de los Estados, que fue además adoptada en el 25º aniversario de las Naciones Unidas. Ahora, otro tema. Es muy importante este proceso de reformulación de la relación Cuba-Estados Unidos, ¿no? Con todos los déficits que puede tener, porque hasta ahora no se ha llegado a las cuestiones fundamentales. Por ejemplo, eliminar el bloqueo, que no es una cosa que depende del presidente de Estados Unidos, sino de un Congreso que no controla él, ¿no? Raúl Castro en uno de sus discursos habló de la reivindicación de Guantánamo también. Infinidad de cosas, pues. La deuda inmensa que tiene el Estado norteamericano, o la nación norteamericana con un país que estuvo más de 50 años bloqueado, ¿no? Los daños de tipo económico para ese país. Bueno, pero entonces, de todas maneras, hay un proceso de diálogo, ¿no? Que todos los que somos partidarios del diálogo no tengan por qué objetarlo. Ahora, en ese contexto de esa nueva relación que hay Estados Unidos-Cuba, ¿cómo queda Venezuela? ¿No? ¿Desmarcada? O, bueno, estoy ante la canciller. Dime tú cómo. Fíjese, recientemente en la cumbre de la CELAC. Perdón, porque además ya empiezan a correr las intrigas. Claro, por supuesto. La CELAC que se celebró en Costa Rica. El presidente Raúl Castro hizo una exposición, yo diría que histórica, sobre lo que significa este proceso de negociación con los Estados Unidos. ¿Qué quedó claro en esa intervención del presidente Raúl Castro? Que la dignidad del pueblo de Cuba no está en negociación, que por encima de los principios no va a pasar esta negociación. Y dijo, nosotros vamos a un proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero no serán plenamente hasta que no se retire el tema de Guantánamo, hasta que no se indemnice a las víctimas de este bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba, hasta que no se nos excluya de la lista de terroristas que todos los años pues son incluidos en esa lista, hasta que no se retire la interferencia en las telecomunicaciones, es decir, una serie de condiciones que ha puesto dignamente además el pueblo cubano y al cual nosotros acompañamos, no solamente como venezolanos, sino también que en el marco de ese mecanismo hermoso de cooperación y solidaridad como es la CELAC, nosotros ratificamos y adoptamos una declaración apoyando al pueblo de Cuba y a su gobierno en este proceso de negociación. Así que mal podría verse Venezuela como objetando ese proceso. Nosotros, insistimos, acompañamos a la decisión del gobierno de Cuba y acompañamos también al pueblo de Cuba en su histórica resistencia contra estos intereses hegemónicos e imperiales. Kerry, ese personaje, bueno, no quiero definirlo en este momento, ¿no? Dijo que a nosotros nos preocupaba, nos molestaba este proceso de acercamiento en las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Nos molesta, verdad? Pero para nada. Lo que pasa, yo ayer le decía al secretario John Kerry, fíjese, hay que leer sobre la historia de los pueblos. Porque si hay algo que ha demostrado el pueblo de Venezuela, cuando nosotros decimos que es digno heredero de nuestro libertador Simón Bolívar y de Hugo Chávez, si algo ha demostrado el pueblo de Venezuela es que su vocación es esencialmente antiimperialista.
Cuando yo le digo que tiene que leer más sobre la historia de los pueblos, es para que antes de que tomen cualquier tipo de acción de desquiciada naturaleza, piensen bien en los procesos. Cuando él afirma algo como eso, obviamente no se leyó la declaración de la CELAC de Costa Rica, la tercera cumbre de jefes de Estado de la CELAC en Costa Rica, donde todos los países de la CELAC adoptamos una declaración apoyando el proceso de negociación en los términos planteados por el gobierno de nuestra hermana y querida Cuba. Parece que lee muy poco, ¿no? Quizás sus asesores, porque yo entiendo el tiempo de los cancilleres es muy corto, y él va de guerra en el mundo, y a lo mejor los asesores que tienen que ver con el hemisferio americano no lo están asesorando o no lo están informando oportuna y debidamente sobre lo que está ocurriendo acá. Tu pronóstico sobre el país. Yo siempre he creído firmemente que Venezuela, no solamente lo creo, tengo la seguridad por lo que es Venezuela, es un país con grandes potencialidades desde todo punto de vista, naturales, humanos, en sus riquezas económicas, y sobre todo un país que a mí en lo particular me enorgullece, incluso en los momentos de mayor dificultad, tener el privilegio no solamente de representarla, sino de defenderla con todo el peso que pueda tener mi alma y mi corazón, y sobre todo mi razón, porque somos un país de una gran identidad cultural, pero sobre todo de una gran convicción histórica y, como le refería, de una gran vocación antiimperialista, y eso para mí es motivo de orgullo poder llevar ese mensaje por el mundo. ¿Esa es tu principal fortaleza? Yo creo que para poder ser una patria libre e independiente, sí lo es, porque está en el centro de la posibilidad de nosotros poder decir que aquí manda, gobierna el pueblo de Venezuela y no potencia extranjera alguna. Creo que esa es su mayor fortaleza, sí. Muchísimas gracias, ¿sabes? Gracias a usted. Agradezco mucho y mucha suerte. Gracias. Una pausa.